Bienvenidos a un nuevo episodio de Costa Ignota. Hoy viajaremos en el tiempo y nos sumergiremos en uno de los periodos más turbulentos y fascinantes de la historia española, la Guerra de la Independencia. Porque sí, Napoleón Bonaparte también intentó conquistar España. Pero la resistencia española demostró ser un rival formidable, con héroes y heroínas que se alzaron para defender su tierra. Este conflicto no solo marcó un punto de inflexión en la historia de España, sino que también tuvo profundas repercusiones a nivel internacional. ¿Quieren conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos? Acompáñenme a descubrirlo. Prepárense para una aventura llena de historia, valentía y espíritu indomable. En el capítulo de hoy veremos cómo España se levantó en armas contra la invasión napoleónica y cómo este conflicto se convirtió en una lucha épica por la libertad y la soberanía. Nos encontramos en los albores del siglo XIX, en una tierra rica en historia y leyendas, cuando la sombra de la ocupación napoleónica se extendía por España. La lucha por la independencia en Galicia no fue una simple batalla, sino una serie de enfrentamientos heroicos y actos de valentía que definieron el carácter de su gente. En las ciudades y aldeas, en montañas y valles, los gallegos se levantaron para defender su hogar. Armados con poco más que su determinación y amor por la libertad, hombres y mujeres de todas las edades se unieron en una causa común. Galicia, que por una parte era el reducto en la retaguardia del Mediterráneo, de África, del Imperio Otomano durante toda la historia, también va a ser la trinchera, la primera garita, la vanguardia de todos los ataques provenientes de la mar. Por lo tanto, cuando se dice que un sitio es tan pobre que por allí no pasó ni la guerra, pues en estos sitios tienen que pasar todos los avatares históricos. Y hay momentos en la historia de La Coruña donde efectivamente se demuestra que la guerra pasó por ahí. Así que geográficamente, este punto, con Lisboa, que durante 60 años también perteneció a la Corona de España, y con Cádiz, eran las tres grandes plazas fuertes del rey. Bueno, en primer lugar, hay que decir que, como en todas las demás regiones españolas, había un vacío de poder, una falta clara de saber a quién se obedecía. Porque, por un lado, había quien pensaba que debían seguir obedeciendo a Carlos IV, había quien decía que había que obedecer a Fernando VII, puesto que había abdicado en su hijo, y había quien era afrancesado, por lo tanto, creía en el Estatuto de Bayona, en el supuesto progreso, digamos, ideológico de los franceses con José I. Cuando Napoleón llega a Madrid, lo primero que hace es abolir la Inquisición, por ejemplo. Claro, no es fácil posicionarse ahí, es muy complicado, ¿no? Es decir, en principio estábamos bajo el poder de los franceses. Pero los franceses se enteraron de que en Vigo estaban dificultades. Oporto se había levantado también y mandaron a Soult a Oporto a sofocar la rebelión y empezaron a dispersarse por el territorio, ¿no? De forma que
los gallegos empezaron a organizarse. Pero además tuvieron la suerte de contar con gentes de genio, como Pablo Morillo, por ejemplo, que era un chaval, era un chico muy joven, un alférez que venía de la Junta Central de Madrid para mantener el espíritu de combate y acabó siendo brigadier en Galicia, ¿no? Es decir, dirigiendo a las tropas ya reorganizadas. Y ocurre entonces que entre que Ney y Soult, los dos mariscales, se van dividiendo, y llega un momento en que se encuentran entre el puente de Sampayo, la célebre batalla de Ponte Sampayo, que curiosamente ganan los hombres del ejército de Galicia, que era un ejército de circunstancias, montado con la población local y con lo que había a mano. A medida que la guerra continuaba, la resistencia gallega jugó un papel vital en el contexto más amplio de la Guerra de Independencia española. Sus acciones valientes y su espíritu indomable inspiraron a otros y demostraron que la lucha por la libertad podía ser sostenida, incluso en circunstancias más adversas. Remontándonos al Tratado de Fontainebleau y a las artimañas de Napoleón con Godoy, había establecido en ese tratado que dejasen pasar a los ejércitos franceses a través de España para ir a cerrarle los puertos portugueses a los ingleses. Entonces, en ese tratado pues, estableció que no solo entrarían los franceses, sino que además los españoles les acompañaran a las tropas del mariscal Junot, fueran los capitanes generales de Coruña, Extremadura y Andalucía con sus ejércitos, invadieran Portugal. Cuando llegó el 2 de mayo y los enemigos se convirtieron en enemigos, la proeza de los españoles fue ayudar a los portugueses a levantarse en Oporto contra Napoleón y se trajeron prisioneros a La Coruña, al general Kessner y a todos sus dragones. Porque estaban en Portugal, era prácticamente el único ejército que tenían los británicos y desde Portugal entraron en una operación mal planeada y peor ejecutada. Ese fue el ejército de Moore, en mi opinión, porque entró por 4 sitios distintos, sin conexiones entre las 4 vías de penetración, estuvo a punto de perder la artillería y la mitad de la caballería camino de Madrid, en fin, mal organizado. Cuando consiguió reunir a sus tropas en Mallorca, habían pasado 3 meses desde que entró. Mientras tanto, habían arrasado a los ejércitos españoles que andaban luchando solos por la frontera francesa en retroceso hasta llegar destrozados a Galicia. Por lo tanto, el ejército de John Moore, cuando vio que Napoleón se le venía encima, porque realmente se le venía encima, Napoleón estaba en Chamartín pasando revista y se enteró de que había unos británicos y salió galopando, que su estado mayor no lo alcanzaba porque quería encontrar al leopardo inglés y derrotarlo. Y entonces John Moore, cuando vio lo que se le venía encima, huyó y en vez de retroceder a Lisboa, como ya estaba muy arriba, y había unas unidades, las de Berg, que venían desde Galicia, pues entonces decidió lo más difícil, que era volver por Piedrafita, Foncebadón y todo eso, hacia Galicia para reembarcar. 2 unidades ligeras reembarcaron por Vigo y el resto, el grueso de las tropas, reembarcaría por La Coruña. Y eso es lo que da origen a la batalla de La Coruña. Como llegaron primero, ocuparon unas buenas alturas, que se ven ahí en los planos, unas buenas alturas para defender la vaguada del río Monelos, que era la zona que conducía directamente al puerto, y la verdad es que el despliegue estuvo bien. Los franceses, cuando consiguieron entrar y pasar el puente del Burgo, que lo habían volado, pues se establecieron donde pudieron y ahí se dio, en la tarde del 15 y el día 16 de enero de 1809, se dio la batalla de La Coruña.
Una batalla que, como digo, tiene dos características. Una, que prácticamente no intervinieron los españoles, aunque los coruñeses ayudaron municionando, abasteciendo, dándoles los fusiles nuevos del parque de artillería, alimentos, agua y, lo que es más importante, cerrando la ciudad 2 días para que pudieran reembarcar sin que los franceses se le echaran encima. Con las añagazas de Napoleón, el ejército de Junot baja, cruza toda la península y se dirige a Portugal para supuestamente evitar la presencia británica y someter el reino de Portugal, con la anuencia de Godoy, ya sabéis, ¿no? Y a la altura de Salamanca, para hacernos una idea, penetra con unos, no llegan a 20.000 hombres, un cuerpo de caballería de 1.000, una fuerza notable, ¿no? En búsqueda sobre todo de las tropas españolas que quedaban, que no eran muchas. Bueno, entonces ahí viene la polémica de Sir John Moore, ¿no? Porque en cuanto llega a Mayorga, se encuentra a Mayorga, allí al lado de Astorga, ¿no? Se encuentra con las tropas de la Romana, los ve, ¿no? Estos vienen hechos por, claro, gente apoyándose en los fusiles con vendas, y dices, joder, esto va a ser una escabechina, ¿no? Y no confía mucho en la Romana, pasa que la Romana era un hombre con mucha decisión y que luego tocó mucho las narices, por no decir otra cosa, a los franceses en la guerra de Galicia posterior, ¿no? El caso es que él tiene noticia de que está uno de los grandes mariscales de Napoleón, el mariscal Soult, está cerca, ¿no? Rondando por allí, ¿no? Con unos 18.000 hombres más o menos. Es decir, que todavía mantenía la superioridad de la fuerza, pero luego se entera de dos cosas. Que detrás de Soult viene Ney, otro mariscal, con otros tantos, ¿no? Y que además Napoleón, harto de lo que había pasado en Bailén, pues dice, pues yo también voy. Con lo cual, tiene noticia que la Gran Armée, no al completo, pero un buen cuerpo de ejército, se está acercando, ha pasado ya con los lanceros polacos, que eran terribles, ha pasado ya el sistema central, ha pasado Madrid, y tira Nacional 6 para arriba hacia Astorga, ¿no? Porque es que además el camino es el justo que hace la Nacional 6, exactamente igual, ¿no? Y entonces Moore en ese momento, sabiendo que el propio Napoleón está a caballo, por decirlo así, tras sus pasos, dice media vuelta, ¿no? Y es cuando arrea hacia Galicia, ¿no? Sabiendo que la flota británica lo está esperando entre Vigo y Coruña. Bueno, aquello fue un verdadero desastre por dos razones, fundamentalmente. Primero, no era capaz, y eso se sabe por el texto de las órdenes generales que mandaba a publicar, no era capaz de mantener el orden en la retaguardia del ejército. Que la retaguardia del ejército se dedicaba, pues lo típico de los ejércitos de este momento, a saquear las bodegas, beberse el vino, el que no podían beberlo lo tiraban, violaciones, estupros, en fin, ¿no? Y bueno, digamos, la intendencia, los intendentes, que eran los que tenían que pues, pagar recibos por la paja, los bastimentos que iban adquiriendo, pues más que no pagaba a nadie, ¿no? Teniendo en cuenta que los de Ver eran unos 10.000 y los de Moore unos 20.000, llegan a Lugo unos 16.000. Quiero decir que no es que hubieran muerto todos, había mucha deserción, ¿no? Gente que dice, bueno, pues yo me voy. Y hay que contar también los que se fueron por el otro camino, Cradford y la Romana, ¿no? Hacia Vigo. La idea era que embarcaran en Vigo, tomaran los barcos y fueran a Coruña para recoger el resto, ¿no? Esa era la planificación. La ciudad de La Coruña fue la primera que se levantó en armas contra los franceses, cuando los alarmantes rumores sobre la entrega del país a Napoleón por parte de las autoridades inquietaron a la población. Poco después se alza Santiago de Compostela y a continuación las demás ciudades y villas.
Cuando se habla de la guerra de la independencia en España, llevan la fama Zaragoza, Bailén, el 2 de mayo, Cádiz. Y lo curioso es que, con independencia de Cádiz, donde tampoco entraron, Zaragoza pues resistió hasta que resistió, luego entraron. Gerona, también mucho heroísmo, pero al final entraron. El 2 de mayo se acabó el día 3 con los fusilamientos. La batalla de Bailén la ganaron y fue la primera vez que en campo abierto se derrotaron esos ejércitos franceses, pero luego los franceses estarían pasando para arriba y para abajo por Bailén durante 3 años más. Y sin embargo, Galicia saldrían en junio de 1809 y, como digo, ya no volvieron nunca más. Por lo tanto, fue un modelo para el resto de Europa el haberlos expulsado para no venir. Y otra cosa importante que va a ocurrir en la guerra de la independencia en Galicia es que las guerrillas que van surgiendo espontáneamente, como decíamos, fruto del odio y del dolor por los asesinatos y por las troperías cometidas por la soldadesca francesa, pues Galicia tenía una buena organización civil, que esto es curioso. En las ciudades existían las banderas, donde cada uno sabía cuál era su capitán y dónde tenía que acudir, a qué parte de la muralla a la hora que viniera el peligro. Y en los campos existían los trozos, los cordones, los cuadros, es decir, unas alarmas organizadas desde tiempo de paz, pensadas más contra el contrabando y la piratería, que era lo que teníamos normalmente entonces, pero que van a servir fundamentalmente de estructura para que sobre ellas se pudiese organizar el levantamiento. Bueno, pues hay un momento en que estos cordones, trazos, guerrillas, se transforman en un ejército, porque aparecen esos militares que mandaba el Marqués de la Romana o las propias Cortes de Cádiz que mandaron a Pablo Morillo y al teniente coronel García del Barrio, y estos militares, con un gran pundonor, un gran sentido de la organización, consiguieron transformar aquellas guerrillas en un auténtico ejército, con muchas carencias, con mucha falta de armamento, pero un ejército encuadrado y organizado que fue la División Miño. Y este ejército se enfrentó a los franceses por primera vez en la ermita de la Salud, que está allá entre Padrón y Caldas, en la zona de Valga, concretamente en una aldea que se llama Casal do Eirixo, y por primera vez se enfrentaron en la ermita de la Salud ya como un ejército organizado con 3 regimientos y los tiradores del Miño, que era una compañía al mando de un presbítero, el abad Concha, que era un fenómeno, y donde estaban los mejores tiradores, y le dieron un buen palo a los franceses del mariscal Ney antes de retirarse, cuando vio que el mariscal le mandó por otro puente más arriba, que era el puente de Ledesma, le mandó unas fuerzas superiores y se retiraron. Las tropas de Mur y de la Romana se dirigen hacia Galicia, pero en el Bierzo se dividen. De la Romana entra en el país gallego por Valdeorras y el grueso de las tropas de Mur entra en el territorio gallego a través del puerto de Pedrafita. El 7 de enero de 1809, dirigiéndose hacia Lugo y posteriormente a Betanzos. Y después fueron a Santiago de Compostela, y en el campo de la Estrella primero y luego a la entrada en la Alameda de Santiago de Compostela, como un auténtico ejército ya, con Morillo de frente y Martín de la Carrera de flanco, es decir, con maniobras tácticas, se enfrentaron a las fuerzas del mariscal y los corrieron por las calles de Santiago. Esa fue la primera derrota del ejército francés por el ejército gallego. Después de eso, retrocedieron hacia el sur, muy astutamente, conscientes de su inferioridad, y se artillaron, se asentaron y se fortificaron en el arroyo Verdugo, donde está el puente Sampayo. Y cuando fue el mariscal Ney, con todo su ejército ya en pleno, dispuesto a pasar el arroyo Verdugo y a reducir a polvo y ceniza, como él decía, a aquellos insurrectos gallegos, pues se tuvo que ir después de dejar el río y los alrededores llenos de cadáveres de franceses, se tuvo que retirar. Mientras tanto, el Marqués de la Romana, que por Orense andaba mareando al mariscal Soult, pues para que no interviniera junto al mariscal Ney, y al final del mes de junio
durante el mes de junio se estuvieron retirando los 2 mariscales de Galicia, con lo cual termina la guerra de la independencia en Galicia. Había costado muchos muertos, había costado muchas lágrimas, había costado mucha desesperación, pero finalmente había algo ejemplar de unidad y de organización en lucha por su independencia. Y esto luego fue una semilla que floreció en el resto de España y en el resto de Europa cuando demostraron que Napoleón no era invencible. Al final llegan a Lugo y ahí casi los pilla Soult, ¿no? Porque estaban como frente a frente, ¿no? Pero Moore, ahí como conocía mucho de táctica militar, pues hizo la ñagaza esta de dejar las luminarias encendidas y retirándose poquito a poco por secciones. Y cuando al día siguiente los iba a atacar, Soult se encontró que no había nadie, ¿no? Eso lo hizo muy bien, ¿no? Entonces apuraron el paso y les dio tiempo de llegar a la zona donde se celebró la verdadera batalla, que es la batalla en el Viña, ¿no? Es decir, hay que pensar en el campus universitario de Coruña, el pueblo de San Vicente del Viña, la montaña del Peñasquedo y luego unas posiciones atrasadas para los que utilizó aquí muy cerquita el Parque de Santa Margarita, ahí también puso algunos cañones, ¿no? De forma a hacer un frente artillado de defensa. Su idea era, naturalmente, hacer lo mismo, es decir, mantener alejado al enemigo mediante la artillería y ir retirándose por secciones y embarcando en Coruña, ¿no? Y la verdad que eso fue lo que ocurrió, o sea, que consiguió cumplir su plan. ¿En qué se convirtió la batalla de La Coruña? Pues se convirtió, de alguna manera, en una especie de Dunkerque avant la lettre, ¿no? Es decir, un montón de, pues pongamos, 16.000 o 17.000 soldados que pudieron ser rescatados, subidos a fragatas inglesas y trasladados a Inglaterra para volver a atacar otro día. Y esa es un poco la historia de Sir John Moore, que sentó las bases, digamos, de la liberación española del francés, realmente. Teóricamente, aquella guerra no tenía que haber venido aquí, o por lo menos no haber venido tan pronto. Pero la casualidad es que, aunque el eje era Irún, Madrid, Lisboa, o Irún, Burgos, Madrid, Cádiz, pues la verdad es que como unos ingleses entraron en la península y se retiraron hacia Galicia, los franceses vinieron detrás y nos trajeron la guerra a Galicia. Eso dará el episodio de la batalla de La Coruña o de El Viña y posteriormente, lo más importante para nosotros, que es una Galicia dominada por los franceses y un levantamiento de todo el pueblo gallego acaudillado por los abades, que era como se llamaban aquí a los párrocos, y por unos pocos militares. Se organizaría la División Miño, que terminaría expulsando a los franceses a los 6 meses de haber entrado para nunca más volver. Bueno, pues entre las leyendas que cuenta Vicenti, ¿no?, en su historia sobre el sepulcro de Sir John Moore, ¿no?, la más conocida es la misteriosa dama del jardín de San Carlos, precisamente, ¿no? Dado que Sir John Moore estaba enamorado, supuestamente, de la sobrina de William Pitt, que era Lady Hester Stanhope, ¿no?, pues, y que además se despidió de ella, sus últimas palabras en el lecho de muerte en la casa bueno, donde murió en el Cantón Pequeño, ¿no?, en Genaro Fontella, fueron dedicadas le dijo al hermano de Lady Hester Stanhope, darle mis respetos a vuestra hermana, ¿no?, con lo cual era evidente que la tenía en mente. Y bueno, pues la leyenda dice que todos los aniversarios de la muerte de Sir John Moore aparece una misteriosa dama en el jardín de San Carlos que se acerca lentamente hacia su tumba, la tumba de Sir John, se queda allí un buen rato y luego se desvanece, ¿no? Es la vieja leyenda del amante de Sir John.
Galicia, con sus majestuosos paisajes y su rica cultura, sigue siendo un baluarte de la libertad. Con la Guerra de la Independencia no solo celebramos los hechos heroicos del pasado, sino que recordamos a un pueblo que contra viento y marea luchó para ser libre.